tras la clase, te da un comentario extra. Bueno, hoy retomamos un poco esto después de nuestro primer parcial. Vamos a hablar sobre eh, la crítica documental a fines del siglo XX y también sobre la investigación documental y de obra como soporte de la crítica. Nosotros vamos a utilizar un texto, una publicación hecha por un arquitecto que también es filósofo. O sea, imagínense lo denso de que debe ser esta persona. Eh, Broma aparte, es un interesante texto hecho por Kevin Leach, algo que ya les este, he facilitado la vez pasada, le subí a la plataforma y voy a compartir ahora en imagen de tal manera a poder iniciar la conversación. Bueno, muy bien. Si Internet y la computadora y Teams nos deja dar clase hoy. Eh, ah, Vamos, hace calor. Ahí también afecta un poquito al estado de ánimo de la computadora, parece, de Internet. A ver si me deja pasar la primera página. Ya enseguida. Muy bien, ahí tenemos. Esta es la portada del libro. Hace un juego de palabras que Neil, yo le dije que Neil Leach, perdón, Neil Leach. Hace un juego de palabras Neil Leach al ponerle el nombre su obra. Dice la anestética de la arquitectura. Hablar un poco sobre la estética de la arquitectura ya resulta algo complejo, interesante, pero complejo, porque no existe como ustedes ya saben, ya están creo que en el último año de la carrera, eh, no existe una estética propia de la arquitectura. Sí existe unos rasgos que pueden atribuirse a un cierto periodo eh, temporal de la arquitectura, ¿no? Voy a apagar un poquito mi WhatsApp, que hace mucho ruido. Vamos a silenciar esto. A ver, a ver. Está, muy bien. De paso, ven un poco de mi vida profesional y familiar. Bueno, seguimos entonces. Le decía que lo que podemos así definir son eh, rasgos, características de diseño de un cierto periodo de la arquitectura que tiene que ver mucho también con la tecnología que se ha alcanzado hasta ese momento. Tallar piedras o, o hacer grandes edificios a base de mampostería, de ladrillos, de adobe, y que resultan unos tipos de espacios relacionados a una época o a una nación, tiene mucho que ver con el avance tecnológico que han alcanzado esos sujetos que pertenecen a esa cultura en sí y que le han permitido construir esos edificios. O sea, y podemos comparar edificios en Shanghái hace 100 años con los que hoy existen en la ciudad y el cambio es drástico. O sea, el contraste es enorme. De chabolas, o sea, y pequeñas viviendas hechas de madera o de materiales de recolección como la paja, pasto para poner como techo a este, rama o lo que sea, a grandes edificios de acero y cristal, ¿verdad? Es un gran salto.
Y tiene mucho que ver eso la economía. Pero, y en lo que nosotros vamos a hacer hincapié en esta clase, tiene que ver también mucho con el avance que se tiene en cuanto a la cultura. Lo que se entiende también dentro de lo estético, de lo que es bello y lo que no es tan bello. Y vamos a entender leyendo este libro que aquello a lo cual designamos como bello o que le damos un grado de belleza determinado, tiene mucho que ver con la manera en que nosotros nos formamos, estudiamos, nos educamos. Y un poco de esto es lo que analiza Neil Beach. Entonces, lo que nos dice acá es que la premisa del libro se apoya en la creciente obsesión por parte de los arquitectos, atención, porque era una crítica reflexiva sobre nuestra profesión, por las imágenes y por su producción, en detrimento de su disciplina. La estimulación sensorial a que nos inducen estas imágenes puede tener un efecto narcótico que disminuye la conciencia social y política, dejando a los arquitectos arropados entre los algodones de la estética, lejos de las preocupaciones reales de la vida cotidiana. Interrumpan cuando quieran y den su opinión, por favor. Sí, estoy de acuerdo. No, no estoy de acuerdo. Lo que dice es una estupidez, lo que dice es una genialidad. ¿Ok? Interrumpan que. Se viene a sugerir que en el embriagador mundo de la imagen, la estética de la arquitectura amenaza con convertirse en la anestética. ¿Verdad? Esta es una palabra, un neologismo inventado por Leach, que deriva de la palabra inglesa anesthetics, ¿eh? Que significa algo así como anestética y también anestesia. ¿Mm? La anestesia, eso que nos duerme, eso que nos saca del camino y nos estaciona y nos deja ahí quietos, alejados de la realidad. La embriaguez de la estética conduce a una estética de la embriaguez y a la consiguiente disminución de la conciencia. A ver, ya volveremos. De la conciencia crítica. El resultado de una cultura, atención, gente, es una cultura de consumo sin sentido, donde ya no hay posibilidad de un discurso significativo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Están de acuerdo? ¿Nunca se les ocurrió? ¿No están de acuerdo? ¿Qué creen? ¿O es muy pronto todavía para opinar? Eh, Dale, pues participen mientras tomo agua. No, parece que no, che. Están en otra. Qué lástima. Si se daba más gusto si había Profe, una. Bueno, sí, retiro lo profe, o sea, dicho. a lo que ahí lo que se está refiriendo prácticamente es que, o sea, que se dejan todo llevar por lo que es la imagen en sí, vamos a decirle, ¿verdad? No por lo que ofrece la Exacto, arquitectura, ¿verdad? exacto, exacto. Así mismo, que nosotros nos estamos ocupando solamente de aquella imagen que se va a ver, se va a vender, se va a comunicar. Estamos directamente proyectando ahora mismo para crear una imagen que se pueda extrapolar a través de las redes sociales. Glitch dice que eso es lo que hoy nos está sacando del camino de lo verdaderamente importante, o sea, del sujeto importante en la sociedad, y nos
desplaza hacia la banalidad, hacia lo que no es útil. Esa es un poco la reflexión que él hace. Y por supuesto, nos hace perder todo sentido crítico a nosotros los arquitectos. O sea, estamos cada vez más buscando asemejarnos entre nosotros mismos. O sea, hay ese movimiento internacional que hemos estudiado en historia, pero hoy eso es como algo, en todos lados se busca construir los mismos edificios, porque el mundo está así, tan hiperconectado, pero al mismo tiempo tan distante, que las arquitecturas se tratan de copiar entre sí para transmitir la idea de éxito. Se construye un edificio de iguales características en Londres como en Shanghái, como también en Asunción. Y no tiene sentido eso. O sea, hay un despegue, hay una separación entre la producción de arquitectura y la cultura propia de una nación, de una sociedad, de un país, de una región, como quiera llamar. Que es preocupante, que es lo que le hace saltar a Nietzsche como para escribir estas conclusiones. Quiero volver a la página anterior que en rojo tenemos resaltado las ideas principales. Arquitectos obsesionados por las imágenes y por su producción en detrimento de su disciplina. La estimulación sensorial inducida por las imágenes puede tener un efecto narcótico que disminuye la conciencia social y política, dejando al arquitecto lejos de las preocupaciones reales. ¿Cuántos arquitectos hay, por ejemplo, en el gobierno de nuestro país hoy mismo? Unos cuantos, a ver. El director general de desarrollo urbano de la ciudad de Asunción es arquitecto. Está, no saben, es un licenciado en contabilidad. Sí, así es. Bueno, pero el político tiene que poner su gente de confianza. Bueno, pero sí, pero como era alguien de la profesión, que entienda ese cargo. ¿Entienden? Estamos en manos, sí, de gente improvisada y políticos que no tienen muchas veces entendimiento de lo que es gobernar y lo que es ser ciudad o hacer país. Están abierta crítica a los gobiernos de nuestro país y de nuestra ciudad. ¿Entienden? Entonces, en esto estamos cayendo mucho nosotros últimamente como profesionales. O sea, nosotros también tenemos parte de responsabilidad de dejar ese vacío que luego es ocupado por cualquiera. ¿Ok? Lo siguiente, en tal cultura, en esta cultura de consumo sin sentido, la única estrategia efectiva es la de la seducción. Por eso nosotros los arquitectos entendemos eso y por eso tratamos de producir la imagen para seducir al cliente o a los potenciales clientes que nos puedan contratar. Nosotros no podemos caer solamente en eso. No podemos estar solamente pendientes de enamorarle al cliente. Sí, es una manera de trabajar, pero no es la única. El proyecto arquitectónico se reduce a un juego de formas vacías y seductoras y se apropia de la filosofía como barniz intelectual para justificarla. Uf, golpe bajo al Star System de la arquitectura internacional y también de la arquitectura paraguaya. ¿Cuánto humo hemos visto para justificar algunos caprichos en la ejecución de arquitectura, de edificios, de viviendas, de lo que sea?
Y en esos caprichos ya han muerto personas, ya se han lastimado personas inocentes, etcétera. Nosotros tenemos que ser buenos profesionales con un alto sentido ético, de no tratar de engañar a la gente con un falso discurso o con un discurso embriagador o narcótico. Es cierto, siempre va a haber gente así, va a aprovechar eso y va a aprovechar que la gente también, nosotros somos un poco el resultado también de la sociedad en la que estamos. Y hoy la sociedad en la que estamos, y de la crítica también que hace que, perdón, Nelich, es de que somos una sociedad de consumo. Nosotros estamos muy pendientes de lo que podemos consumir para hacer algo o alguien. ¿Mm? Tengo que comprarme tal cosa o tengo que tener tal otra para poder ser o por lo menos aparentar o tener la imagen de eso que quiero ser. De esa manera me van a valorar. Y eso es un fenómeno muy triste al que hemos llegado como sociedad en Paraguay, porque ya no importa más el ser, sino el parecer. O incluso más que parece, te importa lo que tenés. Y ni siquiera importa cómo lo obtuviste. Y ahí entramos en el campo de lo moral. O sea, este, ostentás todo lo que tenés y te lo robaste todo. O tu familia se lo robó todo. Ahí tenemos unos graves problemas no resueltos dentro de nuestra sociedad que derivan de inclusive décadas atrás de la época de la dictadura, y que hoy se ha cruzado con la cuestión de esta vida excesiva de lujo, de consumo, que nos hace colapsar en cualquier momento, ¿no? O sea, no en vano tenemos hoy se gana más dinero, pero se vive peor. Eh, Adquirir una vivienda es hoy algo muy difícil, reservado solamente a gente de un cierto poder adquisitivo, si es que querés vivir en la ciudad, o puedes hacer, también puedes adquirir tu vivienda, tu casa, tu terreno, pero ya bien alejado de los centros urbanos. Entonces, hay mucho lugar, pero hay pocos caminos o pocas oportunidades o pocas chances para adquirir eso. Eh, es una cosa muy, si uno ve y ve el asunto de adquirir una vivienda, por ejemplo, eh, cuando uno va a comprar una casa o un terreno, lo hace endeudándose años de su vida. Y realmente es muy crudo si lo pensás. ¿Cuántos años realmente vas a vivir en esa casa? Efectivamente, vos, si sos soltero, soltera, o vos con tu familia, si es que decidís tener familia, ¿y cuánto tiempo te va a demorar llevar, comprar, pagar todo? Entonces, hay muchas posibilidades, o sea, mucha oferta, pero hay pocas opciones de adquirir, porque está todo sobrevalorado en términos económicos. Ah, avanzamos. La saturación de la imagen. Esta es una fotografía de qué? Disneylandia, en uno de los castillos del parque Disneylandia. Nuestra condición actual se ha descrito en términos de un éxtasis de la comunicación,
En la actual sociedad mediática, los avances tecnológicos en materia de telecomunicaciones y de métodos de reproducción visual nos aseguran el estar siendo inundados constantemente por imágenes. ¿Ok? Es una cultura de la copia, una sociedad de la saturación. El mundo ha sido fotocopiado hasta el infinito. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que me voy a Taipei, Taiwán, y voy a encontrar la misma burguesa que como acá en el barrio Sajonia o en Fernando de la Mora, en McDonald's. El de Taiwán es distinto el sabor, pero es el mismo producto. Una sociedad de la saturación, una cultura de la copia. La moda es una manera también de diseñar, de generar creatividad, contenido, producir cosas, pero es también una manera de uniformizar. Tanto así que utilizamos los mismos championes, la misma camisa, los arquitectos nos vestimos todos de negro, ¿verdad? A pesar de que salir hoy de negro en un día como ir a la calle es un suicidio, pero igual va a haber arquitectos que van a estar en negro. Entonces, estamos siendo inundados constantemente por imágenes. Esa imagen que yo proyecto, bueno, los arquitectos en Europa se visten de negro y yo acá en Paraguay y esa aquí también la vestir de negro. Y me ha morido de calor. O sea, se van a hacer cosas absurdas. Hay un francés, un teórico, que se llama Jean Baudrillard, un filósofo. Él dice, vivimos en un mundo donde existe cada vez más información y cada vez menos significado, menos contenido. ¿No? Sabemos de todo, nos inundan de eventos, de cosas que sucedieron, nos transmiten eso. Un hombre el noticiero y se llena de todo lo que, adelante, ¿sí? Hola, bueno, digo, o sea, nos estamos enterando de todo, o sea, cada uno con su teléfono se ha transformado en un reportero y las redes sociales, por supuesto, con las plataformas, para transmitir todo. Y esa nivelación de transmitir lo, las cosas importantes de las cosas no importantes, el Gururei nos hace mal. Eso nos dice Fraudilar, entre otras cosas. Es precisamente en esta clonación infinita de la imagen, en esta proliferación infinita de signos, en la que el signo en sí mismo pasa a ser invisible. El signo ya no posee significado alguno, dice él. Y él se pregunta, ¿no será acaso que esta información produce significado, pero que el proceso hace aguas, de manera que el sistema se va a pique con un barco? Estas son las fake news que están muy eh, de moda, no quiero decir de moda, pero no me sale otra palabra, muy normalizado, peor todavía, en lo que es el mundo político. O sea, han habido mentiras que han crecido tanto que han logrado que políticos que no estaban a la altura se convirtieran en presidentes o primer ministros de países como Gran Bretaña o el Brasil, ¿verdad? Queda Boris Johnson en Gran Bretaña o ¿cómo se llama el que fue en Brasil? ¿Cómo se llama el loco este que Bolsonaro o Donald Trump? ¿Mm? Las fake news. O sea, ahora ya no nos acordamos tanto, pero al comienzo, cuando estaba en campaña, quería ser presidente y lo logró. Este, Donald Trump se montó toda una serie de fake news, o mentiras falsas, que montaron todo una gran imagen a favor suya y en contra de sus adversarios.
Y es lo mismo que sucede hoy en la Argentina, por ejemplo, con el candidato de la ultraderecha, Milei, que se pasa diciendo cosas que no se pueden conseguir. O sea, sin defender a nadie, a ningún político, dando una descripción, se pasa diciendo cosas que no se pueden hacer o diciendo, planteando cosas como la dolarización y la eliminación del Banco Central, que va a producir inmediatamente tal cosa. Eso no es una suma simple, ¿verdad? No se produce directamente un salto, un salto de mejoría de la calidad de vida por la dolarización de la economía. Va por eso, no va por ahí. De hecho, ellos ya han hecho eso, ya han dolarizado, o sea, han hecho puesto al mismo valor el peso argentino hace unos 10, 15, 20 años atrás, este, al mismo valor que un dólar, y eso fue ficticio y se fue a la China años después, ¿no? Se fue la economía se fue al diablo. Bueno, entonces, ¿qué pasa con las mentiras? Justamente, uno de los colegas, amigos, este, secretarios de Hitler era Goebbels, Joseph Goebbels. Él tenía una frase que decía, cuanto más grande la mentira, más gente la cree. Y eso mismo sucede hoy en día. Funcionó en los años 30, en los años 20, quiero decir, 1920, hace 100 años, para hacer que Hitler llegue al poder. A través del voto, la gente le votó a Hitler para que sea su canciller. Se elegía canciller, ¿verdad? No, se elegía presidente. Y con las mentiras sobre los judíos o sobre cualquier otra cosa, consiguieron los nazis llegar al poder. Miente, miente que algo queda. Y siempre desactivar una mentira cuesta más que decirla. ¿No será que la información no tiene nada que ver con la significación? ¿Que la información es un mero soporte al que se adhiere posteriormente el significado? Se pregunta Brown Villar. La información o bien destruye o bien neutraliza el significado. O sea, ahí ya está haciendo así una exploración mucho más densa sobre lo que sucede hoy en día. Y habla de cómo las redes sociales son prácticamente lo que ha hecho Internet al mundo es algo fantástico. Ha sido como lo más democrático, le ha dado voz, ha, ha igualado a todo el mundo en el sentido de la oportunidad de hablar y de ser escuchado. Y también de investigar y de conseguir información de primera mano. Pero al mismo tiempo le ha dado voz a una cantidad de gente que no está viendo la cabeza, gente que tiene malas intenciones, que tiene mucho odio, que tiene mucho rencor, que quiere destruir. Y bueno, y en los últimos años esa gente es la que ha conseguido muchos adeptos, se ha viralizado, porque la situación mundial en cuanto a economía no va bien. O sea, hay cada vez más ricos, más millonarios, y cada vez hay más pobres, más pobres. Nunca antes en la historia de la humanidad tan poca gente ha acumulado tanto dinero. Nunca antes en la humanidad tanta gente ha tenido tan poco, teniendo todo, o sea, siendo el mundo, o sea, teniendo todos los avances en todas las disciplinas posibles, el mundo no ha podido resolver esa diferencia en cuanto a la calidad de vida de las personas. Nos cuesta todavía como seres humanos encontrar, o sea, nos encontramos, ¿no?, en una época de crisis donde la vida de las personas no vale mucho, no vale mucho. Es inconcebible que con todos los avances que tengamos, con todo el poder, el dinero que exista, no se le pueda dar, no se pueda cubrir las necesidades mínimas de vida de las familias, de las personas.
Como verán, estamos hablando mucho de política, porque eso también es parte de la sociedad. Estamos hablando así medio de paso. Entonces, eso es lo que nos dice Baudrillard. Eh, Él explora más, hace más profundo este análisis de la suposición aceptada que la información genera significado. En todas partes se piensa que la información produce una circulación acelerada de significado, una plusvalía de significado homóloga a la económica, que resulta el movimiento acelerado del capital. Se considera que la información produce comunicación e incluso si el derroche es enorme, un consenso general sostendría que a pesar de todo, en conjunto existe un exceso de significado. Finalmente, lo que tenemos que entender es que Elon Musk nos ha demostrado, el que tiene más dinero puede comprar el canal, la plataforma que quiere. Una vez que es buena esa plataforma, que funciona bien, puede comprar y puede utilizar a su favor. Es siempre los medios de comunicación tienen atrás, los medios de comunicación y las plataformas de redes sociales tienen atrás a alguien que mueve los hilos a su favor. Nadie chuta en contra. Y hoy lo que existe en este mundo es un vacío regulatorio sobre estas condiciones. Hoy el que tiene, el que decide la libertad de expresión, vamos a decir, en las redes sociales son Musk y son, eh, ¿cómo se llama el de Facebook? Se me fue, tenía la punta de la lengua. ¿Cómo se llama? Zuckerberg. ¿Por qué tiene que ver todo esto con la arquitectura, profe? Déjame de hacer denso. Tiene mucho que ver con el tema de la imagen. Y también del significado, pues. Nosotros cuando estamos diseñando un edificio, una vereda, una pared, tiene un significado. Porque podemos hacer una muralla de rejas, o podemos hacer un seto verde, o podemos hacer un muro de mampostería, o podemos hacer un muro de ladrillos de vidrio. O sea, todo diseño tiene atrás una intención. Y esa intención, a través del resultado formal, le da significado a nuestro trabajo. ¿Entiendes? Eso es lo importante. Y eso tenemos que entender. ¿Ok? ¿Vamos bien o es todo muy complicado? Me avisan ustedes, ¿eh? O no se entiende nada. Profe, no se entiende un carajo. Para y volvemos o aplicarnos otra vez, otro día que no haga tanto calor. Díganme ustedes, ¿se entiende o no? ¿Da gusto? Uno no pega. Está muy interesante, profe. Bueno, gracias, Jess. Queda un poquito más de tiempo, sí. Entonces, por último, para ir cerrando lo de Brauvilar, aunque el Brauvilar considere que la información produce significado, la conclusión es que ocurre lo contrario. El exceso de información niega el significado, o sea, nos aturde la información sobre un caso, pero al final no entendemos de qué se trata el caso. La información devora su propio contenido, devora la comunicación y el intercambio social. Y esto es clave para nosotros, porque nosotros como agricultores también comunicamos. ¿Verdad? Seguimos con la idea que les dije recién, ¿verdad? De que diseñamos, decidimos, tenemos una intención detrás del diseño. Eso es comunicación también, como lo hacemos. Y finalmente es un intercambio social. Lo que sucede con nuestra profesión es que nuestro trabajo puede quedar años, décadas, siglos, si es que han aceptado, si es que es reconocido, si es que es asumido por la sociedad. El Palacio de López se hizo hace más de 100 años y está ahí. Pero ya sí tiene un significado distinto a
y cuando se construyó el ministerio, el edificio del Ministerio de Hacienda. Era ante una tienda de negocios, de venta de ramos generales.